Cordial saludo, mi nombre es Diana Gallego y mi compañera es Daniela Perdomo Colina. Somos estudiantes de Seguridad y Salud en el Trabajo de octavo semestre de la Universidad del Quindío. Hoy vamos a hablar de los puestos de trabajo administrativos y operativos. El presente trabajo analiza dos puestos de trabajo desde la ergonomía, un puesto administrativo real correspondiente a un contador y un puesto operativo del sector agrícola correspondiente a un trabajador de cultivo de hortalizas. El objetivo es identificar las tareas, posturas, cargas físicas, articulaciones comprometidas y los riesgos biomecánicos presentados en cada uno, para posteriormente proponer recomendaciones ergonómicas preventivas. En esta primera parte voy a presentar el análisis ergonómico del puesto administrativo de un puesto de trabajo de un contador. Este cargo pertenece al área de oficina y se caracteriza por actividades de digitación, manejo documental y uso prolongado de computador. Vamos a hacer la descripción del puesto y las tareas. Las tareas principales del contador incluyen registro y análisis de información contable, elaboración de informes financieros, manejo de software contable, revisión de documentos y soportes. Tareas secundarias incluyen atender llamadas o reuniones breves, archivos de documentos, reporte y envío de información. El contador permanece entre 6 y 8 horas sentado, realizando movimientos repetitivos de manos y brazos. La postura predominante es sedente prolongada, con flexión ligera y de cuello y apoyo limitado de antebrazos. La carga física es baja, pero existe alta carga estática y repetitiva. En esta imagen nos muestra el correcto uso de un puesto de trabajo. Estos puntos de contacto del cuerpo son muy importantes, ya que a través de ellos nos relacionamos con los objetos y elementos de trabajo. Es así como el punto de contacto visual determina la postura cervical, el punto de contacto de manos y antebrazos determina la postura de brazos al digitar. El punto de contacto lumbar y pélvico determina el adecuado uso de las sillas y una buena posición de la espalda y los pies. Los pies determinan un adecuado apoyo y estabilidad corporal. Las tareas, aquí vamos a identificar el riesgo biomecánico. Entonces, las tareas que implican posturas mantenidas, de la sedentación prolongada, posturas forzadas, cuello inclinado al revisar los documentos, movimientos repetitivos, digitación constante, escasos movimientos del tronco y extremidades inferiores. Articulaciones comprometidas. Las articulaciones más afectadas son cuello y cintura escapular, cervicales y hombros, codos y muñecas por digitación, columna lumbar por mala postura al estar sentados. Sabemos que el puesto de un contador implica largas jornadas frente a un computador, digitación continua y revisiones documentales. Debido a estas condiciones se identifican las siguientes lesiones y patologías asociadas. Las lesiones más frecuentes son cervicalgia por inclinación de cabeza, producida por posturas estáticas prolongadas con la cabeza inclinada hacia adelante. El uso inadecuado del monitor, muy bajo o muy alto, incrementa la tensión sobre la musculatura cervical. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor irradiado al hombro, rigidez, espasmos musculares. Tenemos la tendinitis del supraespinoso en hombro o síndrome de dolor de hombro, asociado a la elevación ligera y mantenida del hombro al escribir sin apoyar los antebrazos. El uso del mouse incrementa la actividad repetitiva del manguito rotador. ¿Cuáles serían los síntomas? Dolor al elevar el brazo, pérdida de fuerza, sensibilidad al deltoides. Tenemos epicondilitis lateral de codo, causado por movimientos repetitivos de digitación y uso del mouse. La contracción constante de extensores de muñeca generan microdesgarros. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor al extender la mano o agarrar objetos y debilidad. El síndrome del túnel carpiano, generado por extensiones o flexiones sostenidas de muñeca al escribir. Teclado alto, mouse no muy ergonómico y falta de pausas aumenta el riesgo. Síntomas: hormigueo, entumecimiento de dedos, dolor nocturno.
Dolor lumbar crónico, lumbalgia postural, producida por sedentación mantenida más de 6 horas al día. Sillas sin soporte lumbar, inclinación hacia adelante o piernas cruzadas agravan la postura. ¿Cuáles serían los síntomas? Dolor localizado en zona baja de la espalda, rigidez, sensación de cansancio. Entre las recomendaciones ergonómicas encontramos ajustar la altura de la silla y del monitor, utilizar apoyabrazos y soporte lumbar, ubicar el teclado y el mouse a la altura del codo, mantener los pies apoyados en el piso o usar un descansapiés. Las medidas recomendadas para una mesa para el trabajo en computador dependerá de las tareas que debe realizarse y sobre todo de los elementos que sean necesarios disponer en ella. Las medidas deben permitir que el equipo de trabajo se pueda colocar correctamente y que cada parte del cuerpo pueda asumir la postura adecuada definida desde los puntos de contacto mencionados anteriormente. Bajo la superficie de trabajo se recomienda un espacio libre para las piernas de mínimo 70 centímetros de ancho y la profundidad mínimo de 60 a 88 centímetros para estirar las piernas. Para ello se recomienda no ubicar ningún elemento que impida la libre movilidad de las piernas del trabajador. Acá podemos encontrar una imagen donde nos da unas medidas que es el ancho de la silla, 40 centímetros a 45 centímetros, la altura del espaldar de 38 centímetros, de la silla 38 centímetros a 45 centímetros, debe tener montaje sobre ruedas y un rango ajustable de 38 centímetros a 50 centímetros. Podemos dar algunas medidas ergonómicas recomendadas para una mesa de trabajo o puesto de contador. Altura de la mesa, altura fija recomendada serían 72 a 75 centímetros desde el suelo, estándar ergonómico. Altura ajustable ideal desde 65 a 85 centímetros para adaptarse a diferentes estaturas y posturas. La meta es que los antebrazos queden a 90 grados al trabajador sobre el teclado o documentos. Superficie de la mesa y área de trabajo. Ancho mínimo de 120 centímetros, ancho recomendado de 140 a 160 centímetros. Profundidad mínima 60 centímetros. Profundidad recomendada 70 a 80 centímetros. Un contador gestiona documentos, archivadores, computador y calculadora. Por eso se recomienda una superficie amplia y despejada. Finalmente, se recomienda realizar pausas activas cada 2 horas, variar la postura, estirar el cuello y muñecas, organizar el espacio de trabajo para evitar lesiones. Mi compañera Daniela va a continuar explicando el puesto de trabajo operativo. Cordial saludo, mi nombre es Daniela Perdomo Colina y en esta segunda parte voy a hablar sobre el análisis ergonómico de un puesto operativo, el trabajador encargado de la siembra de hierbe, riego y cosecha de hortalizas. En la descripción del puesto tiene dos tareas y las tareas principales incluyen la siembra de plantulas, deshierve manual, riego con manguera o regadera, cosecha o selección de hortalizas. Las tareas secundarias son el transporte manual de cajas, limpieza del área y uso como asadón o pala. Esas son las herramientas. Frecuencia, duración, postura y carga física. Estas actividades se realizan de 6 y 8 horas diarias con movimientos repetitivos como la flexión de tronco, trabajo de pie, manipulación de cargas. La carga física es alta y especialmente durante la cosecha y transportes. En Colombia existe la manipulación de cargas y como peso máximo sería 25 para hombre y 15 kilogramos para mujeres. En condiciones generales, normalmente. Sin embargo, existen límites más estrictos para personas menores de 18 años y para personas que tengan o impliquen un levantamiento continuo o tengan posturas de alto riesgo. Identificación del riesgo biomecánico. Las tareas que implican son las posturas antigravitacionales por la flexión del tronco durante la siembra y deshierve, movimientos repetitivos en la muñeca por la cuestión del deshierve,
y la regadera. Manejo manual de cargas, transporte de cajas y traslado de las cosechas de un lugar hacia el otro. Trabajo en cuclillas, caminata en terrenos irregulares que suelen ser todo el rol como tal que hacen los trabajadores. Las articulaciones comprometidas en este ámbito son la columna, las rodillas, las muñecas, manos y los hombros. La lumbar en la cuestión de los malos movimientos o flexiones que se hacen generando pues cada momento de trabajo y que comúnmente uno siempre encuentra y trata de educar el cuerpo para estar en una posición, pero después de cierto tiempo el cuerpo adecua más la posición en el que se siente un poco más descansado y entonces en este rango al tener más la columna, ya de una vez estamos llevándonos por ahí encima las rodillas. En la cuestión de estar acuclillado más tiempo, en descargar el peso más en un lado que el otro, y pues las muñecas, ya que es un trabajo que se extiende de 8 a 6 horas y probablemente existan personas que lo hagan más de ese tiempo, va a ser demasiado complejo y va a empezar las patologías más avanzadas y pues los hombros porque ya es lo mismo, o sea, el movimiento repetitivo, que a subir y a bajar, a cargar cosas más pesadas o en un rango de movilidad que el hombro no es adecuado de los 90 o 60 grados que vaya a dar el hombro como tal. Lesiones o patologías asociadas, las más comunes son el lumbago por flexión repetitiva, derivada de la flexión repetitiva del tronco para alcanzar las ramas. También cuando se va a cargar el canasto recolector constantemente, como el trabajo es de 8 a 6 horas, esto genera los siguientes síntomas que sea un dolor punzante, limitación de movimiento, incapacidad funcional en casos severos, ya que al hacer tanta presión se inflama el nervio ciático o el piriforme, que son los músculos más estabilizadores de la espalda. Entonces, al estar así lesionados, inflamados, hacen que la lesión sea mucho más severa en casos totalmente drásticos. Tenemos por otro lado la tendinitis de rotuliana o la bursitis de rodilla. Esta se genera ya que al caminar en pendientes pronunciadas o subir y bajar en terrenos inestables o irregulares hace que la bursa y el cartílago se inflamen y generen síntomas sobre el dolor, inflamación y la sensación de inestabilidad al poder caminar. Por otro lado está la tendinitis de muñeca y mano. Esta se debe ya que al movimiento repetitivo sobre la recolección manual de movimiento sobre la pinza fina y agarre desde hierve. También ocurre al manipular la maquinaria como las guadañas o herramientas que generen alta vibración inflaman los nervios del túnel. También se conoce como el túnel carpiano, la tendinitis de Kerpen, en diferentes otras patologías que afectan como tal la epicondilitis e incluso puede llegar hasta la parte del hombro. Los síntomas que generan como tal, dolor en la muñeca, se inflama y a la cuestión del agarre genera mucho dolor. El síndrome desfibriladero torácico. Este síndrome ocurre cuando el trabajador levanta los brazos por encima de los hombros, o sea, se sale como del rango como tal de los 90 o 60 grados que tenga estipulado el hombro como tal. Al hacer la recolecta o las hortalizas y al manipular las mangueras pesadas durante el riego, esto hace que se compriman los nervios y los vasos sanguíneos entre la clavícula y la primera costilla. Los síntomas son como hormigueo en la mano, debilidad y sensación en el brazo dormido. La tendinitis del manguito rotador también suele derivarse mucho en cuanto a estos dolores. Entonces son dos patologías unidas que generan demasiado dolor. En otro caso tenemos la fatiga muscular generalizada, ya que constantemente estamos exigiéndole al cuerpo y dado el rango o la edad que se encuentre la persona que esté trabajando con nosotros, va a generar más esfuerzo físico de sobrecarga, por ejemplo, los tiempos cuando las cosechas son muy productivas, se extienden las horas laborales y pues las personas por las cuestiones de las horas extras y todo eso hacen que sus jornadas sean más extensas y fatigan mucho el cuerpo. Digamos, la fatiga como tal, repetitiva desde el desgaste del sistema muscular, el agotamiento, el dolor, la disminución de rendimiento físico va a ser mucho más notorio y no va a rendir tanto como tal, ya que el cuerpo de verdad no va a abasto. Por otra parte, tenemos el esguince de tobillo que se genera como tal por terrenos inestables.
en cuanto a que haya algún desliz o nos vayamos repetitivamente cuando estemos caminando constantemente. Por ejemplo, cuando llueve se vuelve el terreno demasiado liso o simplemente que estemos bajando una escalera, puede haber un esguince de tobillo grado 1, grado 2 o grado 3 que dependiendo de la lesión, asimismo es el cuidado. Los síntomas del esguince de tobillo es altamente frecuente por trabajar en zonas montañosas y suelos irregulares, se inflama, se pone morado, hay que hacer demasiado bombeo. Estas son las patologías más comunes que suelen tener estos trabajadores y la verdad es algo complejo de tratar ya que consecutivamente, sea una cosa o sea la otra, son afecciones como tal que nos van a tener en un límite para trabajar. Recomendaciones del diseño del puesto de trabajo. Sería utilizar herramientas con mangos ergonómicos, implementar mesas más elevadas para la selección y empaques, usar carretillas y ayudas mecánicas para transportar las cajas y variar las tareas para reducir las cargas repetitivas. Recomendaciones del diseño de puesto de trabajo. Es fundamental incluir las pausas activas, hidratación, uso de guantes, calzados antideslizantes y capacitación en técnicas seguras de levantamiento. Las recomendaciones generales para los dos puestos, tanto como el contador y trabajador de hortalizas, es que aunque uno es administrativo y el otro es operativo, ambos ambos están expuestos a riesgos biomecánicos y por eso las recomendaciones en general se enfocan en prevenir lesiones musculoesqueléticas y mejorar las posturas y reducir un esfuerzo innecesario que nos pueda generar una gran lesión o una remodelación de trabajo. Como vimos, aunque los dos puestos de trabajo son muy diferentes, ambos comparten riesgos asociados a las posturas mantenidas, los movimientos repetitivos y la falta de ergonomía. Por eso, las recomendaciones generales aplican para ambos. Pausas activas, variación de posturas, herramientas adecuadas, organización de espacios y capacitación en ergonomía. Esto permite reducir lesiones musculoesqueléticas y mejorar la salud laboral en cualquier tipo de trabajo. Muchísimas gracias.